Y ahora vamos a dar inicio al cuarto eje temático, emisiones, con la conferencia Modelo SF6 de Emisiones del Futuro, a cargo del doctor Rodolfo García de Enel Codensa. Doctor García, bienvenido nuevamente y adelante. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a mostrar un proyecto que adelantamos desde el año 2019. Básicamente, esta iniciativa la hicimos de la mano con la Universidad del Valle, entonces queremos darle los reconocimientos a ellos también porque el equipo de ellos fue finalmente el que nos ayudó con las medidas y los análisis y los modelos detallados que vamos a ir desarrollando. ¿Cómo nace este proyecto? Este proyecto nace porque digamos que desde la década pasada ha empezado a haber una serie de contradicciones asociadas al SF6. El SF6 es un gas que es muy virtuoso en el sector eléctrico y que ha permitido compactar mucho los espacios en las subestaciones y en la infraestructura eléctrica en general. Sí, es un gas que encontramos en casi todos los interruptores y las celdas digamos que desarrolladas, de los proyectos que se han desarrollado en el sector eléctrico durante los últimos 20 o 30 años. Este gas cogió mucha fuerza, digamos, entre los fabricantes eléctricos desde los años 90. Sin embargo, ya para principio de esta década empezaron a haber algunas contradicciones con este gas. Una de ellas y una de las, digamos que, primeras inquietudes que empezó a suceder fue que este gas tiene unas características especiales que generan, al parecer, unos mayores impactos al medio ambiente. Conocemos, digamos, aquí tenemos algunas notas, pero en general en el mundo, sobre todo en los países de Europa, sobre todo en el norte de Europa, ya se ha hablado de que incluso lo han llegado a llamar los medios, en los medios de comunicación, como el secreto sucio del sector eléctrico. Y como un elemento que, asociado a las fuentes renovables, podría llegar a tener ya no un beneficio, sino un costo para la sociedad en general. ¿Ya qué nos referimos con esto? Básicamente, muchos de los equipos de SF6 pues tienen algún valor mínimo de fugas. ¿Sí? Esto sucede en cualquier equipo, ningún equipo es perfecto en el mundo, y por lo tanto existen una serie de elementos que generan emisiones, digamos, pasivas de esta infraestructura. En el pasado, pues, sobre todo la gente que sea del sector, sabrá que llegó a haber incluso épocas en las que las estrategias de compras de equipos eléctricos favorecían el comprar equipos de SF6 sobre equipos de aire. La razón principal para esto era obviamente los ahorros en espacio, pero incluso si las características eran similares, se llegó a pensar incluso dentro de la ingeniería eléctrica que el SF6, por sus propiedades de aislamiento, era un elemento incluso deseable en la infraestructura eléctrica. ¿Sí? Entonces, tratamos un poco de afrontar este reto, de entender esta contradicción que se estaba presentando. Por un lado, un sector, digamos, que cada vez tiene más fuentes renovables y por lo tanto debería estar aportando más, digamos, a la descarbonización, que lo hemos estado escuchando a lo largo de todas las charlas que nos han precedido. Y al mismo tiempo, una serie de preocupaciones y algunas críticas que hacía la sociedad civil asociados al tema del SF6. Estas críticas son muy vigentes en Europa, digamos que es un sitio donde se ha desarrollado más conciencia ambiental, y obviamente en zonas donde hay polución pues puede ser imperceptible, digamos, esta preocupación, pero en sitios donde hay aires limpios pues empiezan a emerger estos movimientos, sobre todo sociales, que digamos se empiezan a preocupar por estos aspectos, y que en la proyección que nosotros observamos veíamos que esto en algún momento iba a llegar a Latinoamérica y sobre todo al país, porque era una preocupación válida y en el que realmente parte de la solución, y así como parte de las propuestas y de la base de equipos instalados
y de preferencias por el SF6 proviene del sector eléctrico, pues nos parecía ideal que también las respuestas a estas preocupaciones provenieran de la misma fuente. Entonces nosotros empezamos a revisar de la mano con la Universidad del Valle estas preocupaciones. Y empezamos a encontrar que no solamente era una preocupación de la sociedad civil, digamos que se preocupaba por tener equipos que por evitar, digamos, un gas invernadero como es el SF6, sino que además los mismos fabricantes ya estaban emprendiendo un camino como parte de sus estrategias de circularidad principalmente, economía circular principalmente, para eliminar este gas de muchos productos de alta tensión. ¿Sí? Aquí vemos algunas notas, pero en general se había vuelto un elemento de una carrera tecnológica en la cual buscaban, estos productos se volvieron apetecibles en los mercados avanzados del mundo y que, pues si bien, digamos, no había una restricción legal para este movimiento, sí era una respuesta al entender que en ciertos casos empezaban a surgir sustitutos para equipos libres de SF6. Aquí vemos algunos de los fabricantes que lo han hecho, y todo en concordancia con una política, como decíamos, sobre todo en el mercado europeo, donde donde continúan teniendo una meta importante para el 2030 de descarbonización y sobre todo de a partir de la innovación lograr esa neutralidad climática. Dentro de todas las misiones que ellos tenían, si lo vemos acá, aquí vemos un poco el roadmap que tenía planteado la Unión Europea, y vemos cómo era un elemento central, era uno de los componentes centrales dentro de toda la estrategia que poseía, digamos, el sector eléctrico europeo para responder a esa red y a ese mercado ideal que se estaban imaginando de energías renovables. El SF6 cubre un aspecto único y eso le otorgaba unas características de prioridad dentro de las aproximaciones en el diseño de la red y en la gestión de activos. Y por el otro lado, pues lo veían como un elemento que era posible estandarizar, ¿sí? Donde lo que faltaban eran estándares y actualizar criterios en la ingeniería, porque en muchos casos lo que se estaba presentando, al parecer, según el diagnóstico en Europa, era un elemento netamente de desconocimiento de lo que estaba pasando y donde sucedía una situación donde la sociedad sabía más de los impactos que lo que sabía la industria que los estaba generando. Entonces, y dado que en Europa los temas de emisiones empezaron a tener mucha fuerza, sobre todo por las situaciones que se presentaron en el sector automotriz, pues nos dimos a la tarea de seguir investigando estos temas. Ya aterrizando un poco más al país, pues digamos que ya existen una serie de alianzas para tener carbono neutro. Son alianzas de las que participan, pues en general casi que todas las compañías que han participado en este evento, pero todos los líderes de este sector intentan buscar soluciones que permitan hacer el carbono neutro. Proviene de todos los esfuerzos que se hacen en energías renovables y de todos los procesos de descarbonización que se vienen presentando en los diferentes sectores como el transporte y obviamente la generación de energía. Es decir que había, digamos, una conciencia ya ahora del gobierno, que fue el que promovió este tipo de alianzas, que empezaban a cada vez más enfatizar en que esto era un elemento que podía aportar a este tipo de alianzas. ¿Sí? Se quería buscar un mundo donde los efectos invernaderos de los gases y de las emisiones fuera cada vez menor. Estas tecnologías pues nos dicen que en general, digamos que si uno mira el panorama mundial, la gran mayoría digamos que de celdas del mundo, de las celdas de media tensión y de infraestructura de media tensión, pues poseía, digamos que se privilegiaba este gas, aun cuando no necesariamente es más económico, porque vamos a ver que inclusive en ejercicios ya de fabricantes, ese gas no necesariamente es más económico que el aire, sino que se veía que sí era un elemento que podría estar aportando, porque a medida que crecieran las fuentes renovables y las microredes se fueran expandiendo, podrían crear un inventario importante de nuevas necesidades de celdas de media tensión, de infraestructura de media tensión, que a su vez
manteniendo las preferencias que se tenían que se han tenido hasta ahora en la ingeniería, pues implicaría incorporar nuevos equipos que utilicen el SF6. En Europa se hace este análisis y se encuentra que esto puede llegar básicamente al 40% en el año 2050 de las celdas de media tensión. Observan también que, digamos, una meta realizable es que se pueda reducir en casi la mitad de las celdas digamos que evitar ese tipo de gases, un poco como se hizo con las neveras, cuando las neveras tenían unos gases que a través de la regulación digamos, y de orientaciones de política pública fueron llevándolo a la transformación. Y nos aporta una serie de medidas, como por ejemplo indicarnos que, para tener una idea de qué significa el SF6, pues hay que entender que equivale a aportar, son más o menos 40 toneladas, equivale a 40 toneladas de emisiones de CO2. Es una cosa significativa y pues si ustedes hacen los números, pues se darán cuenta que no es algo despreciable. Las propuestas del mundo, porque obviamente se entiende que las emisiones pues digamos, se podrían resolver de dos formas. Una es con la sustitución tecnológica, que sería el camino definitivo, digamos, donde ya habría una seguridad intrínseca de que no hay emisiones. Y también un camino, digamos, intermedio que permite una migración tecnológica, que era un camino de ir reduciendo las posibilidades de que los equipos emitan, pero además haciendo como un poco, volviendo la analogía al sector automotriz, pues también ir creando unas condiciones donde haya una mayor restricción en las emisiones que pueden tener estos equipos. En Europa, que es un sitio, pues como lo hemos comentado en esta charla, muy exigente, esto ha llegado a que haya un acuerdo, todavía no obligatorio, pero sí un acuerdo, digamos, de una conciliación en que todas estas emisiones deben estar por debajo del 0.5% en las flotas de SF6 ¿sí? Existentes, y en los nuevos equipos pues se busca que hacia el año 2050 simplemente no tengan SF6, porque como vimos esa es una meta que en el caso europeo se espera tener cumplida completamente en el año 2030 a nivel tecnológico. Por lo tanto, ya la restricción tecnológica no existe, se ha eliminado. En este momento ya hay productos del mercado que hemos podido conocer que ofrecen estos productos con unos valores realmente súper razonables, en algunos casos equiparables a los equipos de SF6, donde realmente lo que prima es un tema de conciencia ambiental, que no está tan incorporado como si los criterios de preferencia de un equipo que tradicionalmente se usaba y que durante muchos años en el sector eléctrico fue privilegiado. Entonces, a nivel mundial, digamos que lo que se veía era, en ese momento, para cuando empezamos los análisis, encontrábamos que en toda la línea, por ejemplo, de media tensión, de 24 kilovoltios, pues esto ya era posible, esto era una cosa simple y llanamente de cultura empresarial, de cultura de actualizar criterios de ingeniería y de hacer un reentrenamiento de la ingeniería. No era algo que requiriera nada más. Era muy común que en las áreas, sobre todo en las oficinas donde se hace la contratación y las compras de equipos, sucediera que se pensaba que si había un equipo que estaba en aire y estaba en SF6, era una ganga tomar el equipo de SF6. ¿Sí? A ese nivel se consideraba, aun cuando pues realmente no. Hoy en día sabemos que el SF6, con estas condiciones de ser un gas invernadero que no cumple el protocolo de Kioto, pues no tendría por qué tener esa preferencia. ¿Sí? Y había otros equipos en los que existían algunos retos, que eran básicamente los equipos abajo de 74 kilovoltios, pero desde hace unos años esto también ya se está comercializando y no han tenido, digamos, que mayores inconvenientes. Las novedades llegan por el lado de los equipos de 115 kilovoltios, de 145 kilovoltios, donde ya es posible tener equipos con interruptores de vacío. Sí, todavía no celdas híbridas, las celdas híbridas es algo que se cree que va a llegar en un par de años, pero lo que son equipos, digamos, tradicionales, esos módulos todos ya hoy en día se pueden hacer en aire. Y esto que sea en aire, pues tiene una gran ventaja, y es que al ser un equipo en aire y no ser un equipo que está, digamos, impregnado de otros gases, hace que incluso en su vida útil, la última etapa, la etapa de disposición de estos equipos sea mucho más sencilla de reciclar. Muy diferente a lo que nos pasa con el PCB y todo esto que pues, implicó toda una infraestructura y unos esfuerzos adicionales sociales para poder resolver ese lío.
que se generó. En ese caso, pues es intuitivo que si el elemento de aislamiento es aire, pues el aire no genera ninguna restricción para el desmantelamiento. Cosa diferente si el equipo está impregnado de SF6. Eso lo vamos a ir mostrando más adelante. En el caso de los equipos de 245 kilovoltios, estos proyectos empezaron a haber pilotos, todo en Europa, en Europa del Norte los pilotos están funcionando, y lo que se espera es que, si bien la comercialización sí está un poco más demorada, se espera que en un par de años ya sea disponible incluso en este nivel de tensión. Existen unas mezclas, para el caso de 170 kilovoltios, existen unas mezclas donde se utiliza un gas que es menos impactante a las emisiones de CO2, tiene un menor impacto, que es el famoso fluorinitrilo, que en este caso es del orden del 40% del impacto que tiene el SF6. Aún así, tiene un impacto. Entonces, si bien se considera una solución, pues no resulta ser la solución, digamos, intrínseca y de largo plazo que valdría la pena impulsar en los mercados. Para los casos más grandes, 420 kilovoltios, en este momento lo único que existe son pilotos, ahí los líderes siguen siendo, básicamente, hay algo en los países nórdicos, pero es un tema que no está listo para el mercado, entonces allí sigue siendo una imposibilidad técnica, el bloqueo es tecnológico, y para más de 420 kilovoltios, pues es precisamente lo que se está planteando ya no es ni siquiera intentarlo, sino aceptar que migrar a una mezcla a un brebaje más limpio que el que se tiene cuando se utilizan equipos puros de SF6. Sí, ahora cuando vamos y miramos los costos, como lo hemos comentado, resulta que los costos no varían, están en el orden del 5 al 30% de los costos actuales, pero cuando se observan los beneficios ambientales y el ciclo de vida completo del SF6, de lo que implica estar limpiando, recirculando el gas, reciclando los equipos, la disposición final de estos gases, que no es un elemento, que no es algo sencillo ni mucho menos económico, y en muchos casos es muy probable que simplemente no se haga precisamente por lo complejo tecnológicamente, más con las carencias que se tiene en Colombia para reciclar ese tipo de gases. No existe la infraestructura más cercana está en Francia, hay algo en Brasil, pero la infraestructura de Brasil, que por lo menos la que se pudimos tener acceso, es una cosa muy frágil, ¿no? Es para casos muy especiales y no es que tengan, digamos, una cadena, digamos, garantizada de que pueda darse las condiciones de reciclaje. Así que lo que se observa es que nosotros estamos enfrente de algo, lo hemos llamado, por eso lo llamamos en esta charla Emisiones del Futuro. En los próximos 3 o 4 años la sociedad colombiana y en general las sociedades de Latinoamérica van a exigir que los equipos no tengan SF6, es una cosa que se visualiza con, digamos que, acorde a las tendencias ya mundiales, donde en los otros países se exige, pero además porque el bloqueo tecnológico al que se aducía en un momento determinado, pues ya no existe, y ahora que se encuentra una conciencia ambiental mucho más fuerte en la sociedad, pues eso se va a instalar de una forma muy interesante. Entonces ese es como el concepto, digamos que el concepto global que se encuentra en esta charla. Si vamos a los Estados Unidos, que es como el otro mercado importante, pues es un mercado que tiene más tolerancias, ¿sí? Aunque existen obviamente estados muy pro ambiente, como son pues, el estado de California. En general es un país que digamos que convive un poco más con la contaminación y con los efectos invernaderos, no tiene digamos la misma ambición de los países europeos. Y aún así, en este caso, también existe un consenso de que esto no puede llegar a más del 1.5% de la masa instalada. Esto es bien interesante porque nuevamente no es una exigencia, pero sí es un acuerdo, digamos, y es una recomendación que hace la EPA en Estados Unidos. Y en el caso de California, que sí es el estado líder, digamos, en todos estos temas de cambio climático, de adopción tecnológica por excelencia en los Estados Unidos, pues sí exigen la meta que ellos adoptan es que a partir del 2022 esperan que el límite se imponga para ese estado del 1%. ¿Sí? Y pues va más allá, plantean reemplazar todo, digamos que todos los interruptores, cualquier interruptor que llegue a tener una fuga mayor de este estilo, no permiten ya que se mantenga la operación, exigen que estos equipos inmediatamente sean reemplazados. Se tiene que hacer un retrofit con el solo hecho de que las emisiones sean mayores, un poco lo que pasa, digamos, con el sector automotriz cuando tenemos una
un incumplimiento de las normas de emisiones de gases que implica una actuación inmediata. Es un poco similar lo que se plantea en Europa para el sector eléctrico. Se aspira a que no existan inventarios acumulados de SF6 mayores al 33% de una línea base que plantean en ese estado. Eso quiere decir que ya no va a ser posible solucionarlo de las formas, digamos que antiguas, como se hacía en la antigüedad en la ingeniería, que era simplemente pues aumentar la bodega para poder sostener estos niveles de fuga. Lamentablemente no existe la infraestructura tecnológica para medir cuánto de más se está acumulando de cilindros. En el sector eléctrico creemos que este va a ser un elemento que también va a llegar, sobre todo por muchos emprendimientos que estén interesados en aportar al cambio climático. Y se vio que las soluciones ellos ya digamos que han promovido y han hecho varios proyectos demostrativos de esto que estamos conversando. O sea, ya no es, ni siquiera en América, que es un poco más tolerante con las fugas, esto ya es claro que en 72 kilovoltios y 115 no tiene ningún sentido utilizar SF6 y que se puede simplemente adoptar en todas las GIS de esos niveles de tensión. Eso es algo que es demostrativo en California y que empieza a operar a partir del año entrante. Además, exigen que todo proveedor que intente proponer un equipo por debajo de los 72 kilovoltios, de los 72 kilovoltios, de que contenga SF6, automáticamente debe ser descartado, es decir, no puede hacer parte de ningún proceso de compra pública, porque nuevamente lo que se está buscando es no solamente mitigar el problema, sino solucionarlo de raíz, más con los impactos que, como hemos comentado, puede llegar a tener un gas que amplifica 40 veces el equivalente a una emisión de CO2. Y pues hay todo un desarrollo de ruta para verificar cómo resolver lo que pasó antes, es decir, lo que pasó antes y lo que está llegando con las nuevas inversiones en energías renovables, donde también aspiran a no seguir teniendo esa contradicción de, por un lado, promover la descarbonización y por el otro lado, pues permitir sustituir, tener emisiones de un gas igual o peor con mayores impactos, que pueden tener potencialmente mayores impactos en el medio ambiente. Entonces, en el estado de California, pues aquí vemos los tiempos, digamos que ellos, más o menos los tiempos de ya desmantelamiento, es decir, a partir de esa fecha, allá no va a poder existir esto. Se va a hacer un poco un proceso como lo comentaba, como sucedió en las neveras, y como sucedió en Colombia con el PCB, se van detectando y se van sustituyendo. Ahí tenemos un poco las fechas que tienen ellos planteadas en sus actos, digamos, legislativos. ¿Y cómo se debe considerar esto? Entonces, lo que hemos visto es que a nivel del sector eléctrico, la forma en que se considera es, digamos, el SIGRE ha abordado estas problemáticas y ha recomendado una serie de elementos para determinar cuáles son los equipos y cuáles son, digamos, y considerar la consecuencia ambiental dentro de la tasa de fallas que se utiliza para la gestión de los activos. ¿Sí? Sí, como hemos visto en las charlas anteriores, existe la opción de poder de manera integrada hacer una gerencia, digamos, de las actuaciones sobre los activos dependiendo de una serie de elementos. Pues se considera que debe tener un peso importante el tema de la huella de carbono y si la huella de carbono tiene un elemento importante, pues eso orienta y permite, digamos que, considerar alternativas diferentes a las que se tienen hoy, digamos, cuando se considera que el gas es neutro o que realmente no tiene esa consecuencia medioambiental. Entonces, el SIGRE, digamos que, como mejor práctica a nivel del sector eléctrico, pues lo está planteando de esa manera para incorporar esos elementos. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de ISA, que es una empresa emblemática del país, donde claramente ya lo tienen incorporado dentro de la gestión de activos y coincide con lo que se viene considerando como una práctica en este tema. Ahora, si vamos más allá de cómo funciona este proyecto, pues básicamente lo que se ha hecho es no solamente revisar cuál sería el impacto de Bogotá, sino también entender pues esa huella de carbono equivalente de estos elementos para poder cuantificar y poder aportar a la explicación de estos elementos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Eso se hace pues básicamente con un modelo de estimación en el que simplemente el SF6 se le verifica pues con las informaciones que se tienen, más informaciones de campo, unas confirmaciones de campo para poder calibrar los modelos y una verificación solamente con el fabricante de cómo son los modelos que realmente, digamos que están garantizados de emisiones y la realidad en campo. Adicionalmente, pues las diferentes coeficientes que se requieren para poder calcular este tipo de indicadores.
queríamos hacerlo no solamente para la realidad actual, sino que también queríamos proyectarlo hacia el futuro, y creo que ese va a ser un aporte importante de este proyecto. Aquí tenemos un poco los índices, el detalle exacto de cuáles fueron los índices que utilizamos. Si se dan cuenta, estamos usando un valor de CO2 muy económico, muy acorde a los precios bajistas que están teniendo las emisiones de CO2, pero que se considera que en el futuro pueden empezar a subir. Y algo que es interesante es que hoy en día ya existe la motivación de los impuestos que existen ambientales, como el impuesto al carbono, pues tienen que ver con que haya una menor afectación al medio ambiente. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Esto significa que pues, si tenemos un gas invernadero que excede estos elementos, posiblemente debemos esperar que más adelante estos elementos puedan incluso significar impuestos al carbono, ¿sí? como se viene sugiriendo en los países europeos. Entonces, es importante que lo tengamos presente porque estas emisiones incluso se ha planteado que podrían llegar a ser en el futuro, tener que siendo compensadas precisamente por ser un elemento que no permite, digamos, aproximarse al carbono neutro. Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? Básicamente se hicieron un levantamiento de 411 activos en la compañía. Se hizo un análisis del año 2010, es un análisis, diríamos que creemos que es el análisis más, digamos que más extenso que se puede encontrar en el país. Nosotros no encontramos ningún estudio equivalente. La universidad hizo las investigaciones del caso y eso nos permitió tener una idea de no solamente pues para una flota, que como vemos el caso de nosotros, efectivamente es una flota que sí contiene elementos de SF6, es más o menos el 30% de la flota, son elementos significativos. Si lo veamos por fechas, pues son fechas incluso, como hemos dicho, estábamos buscando también saber, las fechas nos ayudan a entender qué generaciones de SF6 son, o sea, si son épocas recientes donde esto ya es una preocupación para los fabricantes, o si provienen de épocas en las que pues, los fabricantes sencillamente no conocían la problemática que se iba a venir con estos elementos. Y efectivamente hay flotas, sobre todo en los niveles de media tensión, de muchos activos que provienen de la época en la que no había, digamos que no había como ese consenso ambiental sobre estas posibilidades. La mayoría de equipos, digamos, de esa flota existen en media y en alta tensión. Vemos como entre los dos equipos pueden ser casi el 50%, es decir que para el caso colombiano, si nosotros pudiéramos extrapolar esto no solamente a Bogotá, sino a otras regiones, pues podríamos decir que son cambios tecnológicos que se podrían promover sin un bloqueo tecnológico. La tecnología lo podría permitir en este momento sin mayor complicación. De la información primaria, entonces básicamente aquí vemos un poco los temas de masa de carga que se utilizaron, ¿sí? ¿Cuáles son las masas? Claramente es importante entender que obviamente un equipo de media tensión, pues su masa es más baja, son más equipos, pero obviamente tiene un menor impacto cada equipo unitariamente. Y lo contrario, los equipos a medida que van subiendo de nivel de tensión, pues son menos equipos, pero tienen un peso, una importancia en cantidad de gas que almacenan mayor. Entonces aquí vemos un poco los detalles exactos de cuánto es esto al 2018 y cuantificado para niveles incluso superiores. Entendiendo eso, pues se queda claro que aún con esta situación, el mayor impacto se tiene en los activos de alta tensión, los sistemas de subtransmisión es donde se tiene mayor impacto. Como vemos, el volumen es el que es más significativo. Y aquí vemos un poco los elementos de marcas y componentes detallados que se utilizaron y que fueron simulados de las GIS existentes en esta flota de elementos. Entre más amarillo, pues es un elemento de mayor masa, y entre más azul, pues es un elemento de más baja masa que se tiene. Y los grises, pues son elementos que no fue posible confirmar en campo que efectivamente correspondan a los valores que se tienen calculados. Si lo veremos de esta manera, pues vamos a encontrar, aquí vemos un poco cómo se ven estos análisis, es decir, si uno hace estos análisis ya en detalle para diferentes parques, pues lo podemos agregar por masa, por subestación, por parque, y nos permite rápidamente ubicar cuáles son los equipos que pueden tener mayor, digamos que potencial de falla y potencial de fugas. Y nuevamente, pues aquí vemos que los equipos, digamos, que tienen, digamos, como el mayor
el mayor impacto, digamos, son equipos que fueron, digamos, que desarrollados durante las últimas 2 décadas. Los equipos que más han contenido SF6, que coincide con lo que les planteaba de que estos son, digamos, la preferencia tecnológica por el SF6 fue un elemento de los fabricantes que generó mucho marketing, digamos, los fabricantes generaron mucho marketing, mucha inversión en publicidad sobre los beneficios de estas tecnologías, y eso generó pues una mayor atracción a esas tecnologías en su momento. Ahora pues digamos que son ellos mismos los que están haciendo una publicidad para, digamos, tratar de limpiar ese elemento producto del avance tecnológico y de la nueva conciencia ambiental que vienen desarrollando los fabricantes. Ahora, si uno lo ve en el tiempo, este problema es un problema que está creciendo o que está mejorando, o es un problema que se va a resolver solo. No, no se va a resolver solo, porque resulta que una de las cosas que se puede confirmar es que efectivamente esto viene creciendo a medida que se vayan ampliando la infraestructura eléctrica y se vaya demandando más calidad de servicio, pues esto va a seguir creciendo. Como vemos una creciente, pues para cualquiera que sea ingeniería, pues esto es una línea recta, esto es una línea recta con una pendiente creciente, y muestra un poco cómo efectivamente el problema va a seguir creciendo, y por lo tanto es un problema que sí vale la pena desde ahora empezar a actuar en el mismo, porque no se espera que crezca, ni mucho menos es un problema que, digamos que a medida que pase el tiempo, pues los equipos van a tender a tener más fugas, y eso pues va a generar mayor potencial de emisiones, y pues con las consecuencias que estamos hablando de ser 40 veces el equivalente al CO2, pues es bastante importante que haya actuaciones. Entonces el problema sí es relevante, pero lo más importante que fuimos descubriendo es que no solamente es relevante, sino que está creciendo. Entonces el problema habrá que actuarlo, digamos que con actuaciones coordinadas en el corto plazo y en el mediano plazo. Aquí vemos un poco, digamos, que la situación, digamos, en el caso nuestro, digamos, aquí vemos una infraestructura donde se presenta la mayor cantidad de situaciones de fugas, y muestra un poco también la razón de esto, ¿no? Son unas subestaciones que fueron, digamos, que tienen que ver, donde todos los componentes tienen SS6, ¿no? Hay componentes, existen módulos donde solamente los módulos del interruptor o los módulos del transformador están aislados. Hay sitios donde está completamente toda la subestación aislada, y esos sitios pues obviamente toda esa infraestructura que tiene todo ese nivel de compactación también tiene toda la infraestructura está expuesta a la potencial fuga, y efectivamente suceden fugas como pasa con cualquier equipo que no opera en el mundo ideal, sino en el mundo real. Entonces, lo que vemos acá es un poco entonces también, si los equipos tienen mayor gas, también tienen mayores necesidades de que se le inyecte, y efectivamente es así. Entonces esto también confirma esas coyunturas, y nos permite confirmar que efectivamente los modelos sí están bien calibrados. También un poco aquí vemos un poco cómo se hicieron los rellenados en los diferentes equipos durante una década, y nos permite ver un poco los diferentes tipos de carga. Es decir, esto es un elemento que también ayuda a entender cómo eran las fugas, es decir, cómo suceden las fugas, porque estadísticamente las fugas tienen un problema, y es que puede que por mucho tiempo no sucedan, ¿no? Ni siquiera en características, digamos, apreciables, pero de un momento a otro empiezan a suceder, y dependiendo del comportamiento de cómo suceden esas fugas, pueden ser fugas que sean, digamos, de problemas que se pueden resolver inmediatamente, y otros problemas que son remanentes y que son intrínsecos, inherentes a la tecnología que se está usando. ¿Sí? Entonces, por eso también el rellenado nos ayudaba un poco a calibrar los modelos y a entender esta situación, y aquí vemos que efectivamente hay diversidad de formas de rellenar estos equipos, y no tiene un comportamiento demasiado regular, ¿no? Por otro lado, también era importante entender cuando aquí vemos ejemplos de cómo se analizó incluso cuando entran nuevos equipos que también requieren SF6 en zonas donde ya hay, digamos que estrategias de cuidado de SF6, y nos ayuda a entender si al entrar nuevos equipos puede pasar que los nuevos equipos generen menos fugas, porque debería entenderse que son equipos que llegan con mejor desempeño. En algunos casos sí, en otros casos pues hay comportamientos anormales. Al final, lo que decidimos fue decidimos estimar cuánto ha sido entonces esas emisiones en los últimos 10 años.
y pues tomando valores de referencia y obviamente entendiendo que son elementos estimados porque no corresponden a una realidad cuantitativa de algo que se pueda medir concretamente, sino que son medidas indirectas las que se tienen del pasado, pues llegábamos a que esto puede ser incluso un problema de unas emisiones que equivalen en ese periodo a del orden de 300.000 euros. Entonces, para una subestación en especial. Entonces, es bastante interesante porque en eso empieza un poco a entender el impacto y nuevamente, como vemos, también nos permite observar cómo este problema viene creciendo en el caso nuestro, que coincide con las tendencias mundiales de preocupación en estos temas. Aquí ya vamos un poco la metodología, digamos, para entender un poco cómo se debe orientar entonces, cómo las medidas y este tipo de análisis nos ayudan a orientar cuáles son los elementos que se deben impactar. Aquí vemos, pues, entre más grande el rectángulo, más prioritario su actuación, y un poco ordenar, y nos ayuda un poco a tener unos criterios de priorización de estos elementos. Si miráramos un poco pues las cargas y cómo serían estas cargas, encontramos que sí, efectivamente, hay toda una industria para suplir del SF6, que es una industria que existe en el país y que efectivamente pues, su mercado depende de que haya más equipos de SF6, pero ante todo de que esos equipos tengan fugas. Entonces, una de las cosas que tratamos de hacer también fue modernizar esas cadenas de suministro para que su modelo de negocio no dependiera de que haya fugas y ellos la puedan reparar, sino que tengan otros elementos para que puedan realmente ser compatibles con una economía de futuro donde se quiere, digamos que, tener una mayor preocupación por el medio ambiente. También el modelo, estos modelos, digamos, al poder, cuando nosotros empezamos a avanzar, también nos permitió entender un poco cómo son las estrategias logísticas y cómo logísticamente también se pueden hacer controles para determinar cuándo hay emisiones sin necesidad de tener medidas exactas en campo. Esto, pues, nos ayuda a actuar más rápido y sobre todo a actuar sobre las cosas importantes, porque si se dan cuenta, los periodos de inyección no son regulares, pero deberían, sin embargo, cuando uno va y mira los equipos, pues deberían tener un comportamiento técnico de regularidad. Y eso facilita un poco también la orientación de dónde se debe actuar, ¿no? Porque es otra forma en la que el proceso logístico de compras de cilindros permite incluso ser un elemento de aviso temprano de dónde van a haber impactos a futuro. En promedio, pues, digamos que el hallazgo es que se estima que es más o menos un 8% de la masa inyectada, es decir, que cada 100% de gas que requiere un equipo, el 8% se recarga, digamos, para estos elementos cuando se escapa. Y aquí vemos un poco los equipos que han sido inyectados y las intervenciones que se realizan, digamos, en ese periodo, una década de análisis. Ya para entender un poco la validación del modelo, pues lo que se hizo fue no solamente considerar estas tres fuentes que son independientes, tanto el tema de las recargas como tal, más la predicción del modelo, más las mediciones en campo para poder confirmar efectivamente la calibración de las estimaciones que estamos haciendo. Aquí vemos un poco cómo el modelo, pues, efectivamente sí logra tener un resultado adecuado. Y también un poco nos muestra qué pasaría, digamos, si esos modelos, digamos, si esas recargas, digamos, si siguieran sucediendo de la forma en que viene sucediendo, cuándo habría comportamientos anormales y cuándo tendríamos comportamientos propios de equipos averiados o incluso de equipos totalmente deteriorados. Entonces estos modelos pues se sincronizaron, al final tuvimos unos resultados completos, obviamente tuvimos algunos datos que no pudimos reconstruir por la vetustez de los equipos y porque no tenemos, digamos que, todo el detalle para una masa tan grande, ¿no? Porque es un estudio no hecho para una muestra, que es lo habitual, sino un estudio real para todo el área de influencia de la compañía. Y al final, pues digamos, lo que encontramos es que el potencial de esto es un potencial de 3 millones de euros, es decir, lo que se podría, si quisiéramos verlo monetizado, en términos de recursos, ¿sí? Al precio del mercado hoy, de qué tamaño es este problema, el de mantener equipos de SF6. Y también un poco lo que quisimos ver es qué pasaría, digamos, si además pues, le sumamos los temas de las recargas que se hacen en el ciclo de vida completo.
Ya considerando esto, pues lo que tratamos de entender es qué posibilidades tendríamos hacia el futuro, ¿no? Porque, claro, un ideal sería mantenernos tal cual como estamos y dejar que sea la sociedad, digamos, la que digamos que promueva estas acciones. Nos parece un camino que puede ser un camino contradictorio con, con, con los objetivos que tienen todo el sector empresarial en descarbonización y la misma estrategia nacional. Entonces, otro camino, un camino un poco más sencillo es imaginar que empecemos a seleccionar donde la tecnología lo permite y los costos, digamos, no tienen una influencia apreciable o por lo menos significativa para que la decisión se mantenga, migrar al aire, migrar a los tratamientos por aire. Y en los casos en los que las tecnologías todavía no están en desarrollo, pues considerar estos elementos de desarrollo, pero priorizar que una vez estén desbloqueadas esas tecnologías, pues incluso también se puedan abordar. Como mostramos en el caso de Bogotá, y en el caso creemos que de Colombia en general, no hay ninguna razón para que el equipo del SF6 siga siendo considerado, digamos, como un elemento de altas diferenciales. El tema del espacio, la verdad que hay varios fabricantes que nos han sorprendido mostrando cómo realmente la relación ya es casi que imperceptible. En términos de ahorro de espacio, logran lo mismo inyectando aire y con todas las ventajas que tienen en el proceso de economía circular por el momento de cuando hacen el desmantelamiento de los equipos. Si los equipos además tuvieran una vida útil de 50 años, pues aquí vemos un poco unas diferentes estrategias de activos, de cómo se podrían reemplazar estos activos, para que en el año 2025 pudieran llegar a tener, empezar a tener, digamos, impactos en que no sigan creciendo estos potenciales riesgos asociados al aire, al medio ambiente y sobre todo el aire que respiramos. Se hicieron pues diferentes iteraciones, aquí vemos un camino, digamos, intermedio, en el que se vio que lo mejor que se podría hacer es que los nuevos equipos se empiece a operar sin libre del SF6, nuevamente acorde a las lógicas y considerando esto a partir del año 2021, porque muchos de los diseños y muchas de las condiciones previas pues ya generan unas rigideces tecnológicas que no permiten, digamos, que ir adoptando. Pero en el corto plazo, digamos que lo que hemos logrado es, pues, como ustedes lo ven, un modelo que está detallado, que monetiza y que permite orientar rápidamente estas decisiones y que incluso permite determinar dónde existen sitios a priorizar y eso se vuelve una herramienta de priorización de todo el tema de SF6, por lo que creemos que es un buen aporte al medio ambiente. En el mediano plazo, lo que estamos viendo es que se tiene que incorporar en los nuevos modelos financieros el tema del impacto ambiental, sobre todo el ciclo cerrado de vida útil. O sea, si tú tienes un activo que al final el desmantelamiento es desconocido cómo se va a realizar, como el caso del gas. Estos gases, en Colombia no se tiene nada que hacer con los gases cuando ya quedan, digamos, inservibles. Muchos de estos gases es muy difícil, en este momento están almacenados en bodegas y en operadores que pues realmente no queda claro qué están haciendo con ellos, ¿no? Porque claramente el proceso final correcto pues implicaría ir a fábricas de desmantelamiento que tienen unos costos apreciables, como sucedió al principio con el PCB, y que pues todos supimos lo que significó sustituir toda esa infraestructura de PCB cuando esa norma empezó a hacer, y también los beneficios que tuvo ese elemento. Estamos de frente pues, de un gas que no cumple el protocolo de Kioto, no lo puede cumplir, y simplemente ahora menos, porque se ha ratificado más compromisos en este tema, y por lo tanto el elemento central no puede ser ya la prioridad tecnológica, porque simplemente la tecnología lo está permitiendo, sino además lo que se cree es que se requieren son más tecnologías para realmente que estas fugas sean cada vez menores y que las metodologías de medición sean cada vez más precisas, que creemos que es la razón por la que tal vez no haya sido tan evidente para el sector lo que estaba pasando. Además, una de las cosas que se está logrando y que producto de esta iniciativa se pudo hacer, que me parece que es un aporte enorme a la ciudad, es que ya en los nuevos estudios de impacto ambiental se considera esto ya no como un tema residual, sino con todo el impacto en la decisión tecnológica de los interruptores y de los equipos eléctricos. Sí, porque al vincularlo al equipo eléctrico, la decisión de las emisiones, pues ya no es un elemento ya no es simplemente un efecto a mitigar, sino que incluso puede llegar a un efecto a ser evitado completamente. Y eso
para la ingeniería, es un recurso nuevo que no teníamos y que ahora podemos contar con él gracias a que la tecnología pues, ha evolucionado bastante. Aquí vemos un poco cómo funcionan digamos, las mediciones de fugas, ¿cierto? Pues, diferentes equipos que hacen estas labores. Pero lo que es importante es que esto se puede hacer de muchas maneras y lo que se ve es que, por ejemplo, en casi todos los países que se han concientizado de estas emisiones de SF6, lo primero que se está haciendo es obligar a que los planes de medición sean planes obligatorios y sobre todo que sean planes con información pública, para que esas emisiones sean claras para toda la sociedad, cuánto se está generando en emisiones por ese mayor aumento de la flota asociada. Entonces, esto creemos que va a ser como lo primero que va a llegar, seguramente después llegarán todas las decisiones de orientación tecnológica, pero lo primero que va a suceder es que va a crecer la industria de medición de estas emisiones. Bueno, aparte de esto ya hay tecnologías que permiten hacerlo sin que los equipos se tengan que salir de operación. Y en el futuro, en el largo plazo, pues lo que aspiramos es que todos pongamos un poquito de nuestra parte y vamos desmantelando el SF6 donde se pueda, donde sea económico y donde la corriente de cortocircuito lo permita, ¿no? Porque hay unos temas ahí de restricción. Pero hoy ese compromiso se puede asumir y es un compromiso que es asumible fácilmente. Tenemos equipos que son alternativas, como estamos diciendo. Lo primero es que creemos que Colombia, después de eso que hemos revisado, es factible asumir o el estándar americano, que se está acordando en el 1%, o incluso el estándar más exigente de 0.5 que se está haciendo en Europa, que revisando, por ejemplo, lo que podemos ver, por ejemplo, en los casos de otros transmisores, lo podrían cumplir sin ningún problema. Pero que tendría que ser una cosa, ya no, digamos que una cosa opcional, sino que debería ser una exigencia completa de los reglamentos, para que tenga la trascendencia y podamos realmente ir modernizando las flotas. ¿Qué alternativas vimos? Como vimos, todas las alternativas libres de SF6 están disponibles. No hay otros gases que no tienen ese problema, pero sobre todo lo más importante es el tema del aire. Siempre que se pueda usar aire, pues va a tener una situación mucho más controlada y va a ser un elemento mucho más acorde a quienes tengan, digamos que como meta objetivos de economía circular y de sostenibilidad. Y pues hay otras soluciones que son intermedias, como vimos ahí, digamos que jarabes, cosas intermedias que permiten sumar fluoruros y otros elementos que son menos impactantes, pero que también son un elemento válido si en algún momento esas soluciones permiten ir bajando el impacto. La EPA en general lo que recomienda es que esto se haga de manera costo efectiva y recomienda, pues primero, que haya mucha infraestructura para detección de fugas y segundo, que se haga algo que no existe y es desarrollar toda la industria de reciclaje y reacondicionamiento. Y además, pues en el caso de las universidades, nosotros nos aliamos para que las universidades también se formen mejor en esos conceptos, porque al parecer también se ha identificado en el mundo que hay errores, como lo hemos comentado a lo largo de esta charla, en la formación de los ingenieros, que hace que haya preferencias por este tipo de aislantes cuando no tienen ningún elemento diferencial, ni en términos de economía, ni en términos muchas veces de ahorro en la infraestructura que se está desarrollando. ¿Sí? Por decir un ejemplo, en todo lo que son celdas de media tensión, realmente 1 centímetro o 2 centímetros de más cúbicos, pues realmente no llega a ser un elemento de percepción. No es que cambie aquí el gabinete, no es que cambie aquí digamos, los espacios de las obras civiles, no tienen ese impacto como para mantener, digamos, ese afecto al SF6, por lo que creemos que hay un tema cultural y de tradiciones, ¿no? De respeto de tradiciones en la ingeniería que tenemos que cortar para que esto tenga mejor espacio. Además que es importante también tener en cuenta que pues lo que hemos visto, bueno, aquí no ponemos el nombre de muchos equipos, pero pues hay más, pero aquí vemos un poco, este es un ejercicio que hizo precisamente en California, la empresa de California, y encontró que soluciones libres de SF6, en el mejor de los casos, aumentaban en un 15 o 20%, pero que cuando miraba la vida útil de lo que le costaba almacenar los cilindros, pagar porque le recargaran los cilindros, estar pendiente de cómo se hacía ese desmantelamiento, haciéndolo bien, valga la redundancia, no desmantelándolo sin saber qué va a pasar posteriormente, esto terminaba costando casi lo mismo, por lo tanto era indiferente la solución.
y lo hicieron pues con varios fabricantes del mundo. Son análisis que pudieron desarrollar ellos también durante la pandemia. Y aquí vemos un poco pues lo que podría pasar suponiendo que quedan 35 años de vida útil de los equipos y las proyecciones a los diferentes años. Entonces, lo que se observa es que en general esto pues si se espera que llegue el momento de desmantelamiento, pues va a subir tremendamente el impacto ambiental porque las fugas ahí van a ser peores. Se tienen dos conceptos de fuga, una durante la operación, pero la otra es que esa recarga que ya no sirve, es decir, el gas que está saliendo, el gas reciclado, si bien se hace recircular y a veces funciona, aquí nosotros tenemos 2 pilotos con 2 empresas locales que están desarrollando esa industria. También sucede que ese gas que ya no permite la recirculación tiene que irse, en este caso se está yendo a bodegas para generar una masa crítica que permita su tratamiento. Pero ese tratamiento es costosísimo. En el caso francés, por tener una idea, estamos hablando de que eso tiene que llegar a temperaturas de 1000 grados, 1800 grados, para que se puedan desintegrar los gases y se pueda hacer algo con el sulfuro y evitar que eso vaya a la atmósfera. No es un proceso sencillo el desmantelamiento y la razón por la que pues, no se hace en el país es simplemente porque tiene unas carencias tecnológicas tremendas para poderlo resolver y en general el mundo, al punto que el sitio más cercano que tenemos es algo en Brasil y la mayoría de los residuos tienen que ir a Francia. Bueno, yo pues agradecerles y eso era básicamente lo que quería compartir. Muchas gracias, señor García. Y no olviden, por favor, diligenciar una breve encuesta en el botón derecho arriba de su pantalla.